Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el editor César Ramos. Él es el editor del último libro de Javier Valdés, Periodismo escrito con sangre, y también editor de muchos otros libros más. Él se dedica profesionalmente al trabajo de la edición. Y ustedes recordarán, Javier Valdés es un periodista mexicano salvajemente asesinado el pasado 15 de mayo, precisamente por develarnos la trama oculta del narcotráfico. César, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación y pues con gusto. ¿Te parece, César, si escuchamos un pequeño fragmento de la última entrevista que pudimos hacerle a Javier aquí Sí, en este está estudio? bien, de acuerdo. Me daría mucha vergüenza que me dijeran que por qué me hago pendejo y me volteo por otro lado cuando están levantando a alguien o matando a muchos mexicanos o coartando el trabajo de los periodistas, ¿no? César, me daría mucha vergüenza que me dijeran que por qué me hago pendejo. Sí. Tú conociste muy bien a Javier, fuiste su amigo personal, no solo Así su es. editor. Sí, esta era una frase que él tenía muy clara porque era testigo de todo lo que ocurría en el narcotráfico, no solo en Culiacán, sino en todo el país. Entonces a él, su compromiso con el periodismo iba más allá de solo el dato duro, de la estadística o del ejecutómetro. Su compromiso con el periodismo era acercarse a los seres humanos, a los protagonistas, no solo los heroicos o no solo los que tenían nombre y apellido, al contrario, a esas voces anónimas, a quien nadie les daba voz, a quien nadie se atendía, a quien la policía ignoraba o en el Ministerio Público no les daban informes sobre sus muertos. Entonces es una frase contundente de Javier que nos habla de su entereza periodística. César, el trabajo como editor puede ser muy complicado, ¿no? Los egos de los escritores son robustos, por decirle muy suavemente. Pero, ¿cómo era Javier como escritor con tu trato contigo? Fíjate que esto me permite hablar de lo especial que también en ese sentido era Javier Valdés, porque tú lo has dicho acertadamente, si muchos autores se vuelan, como decimos popularmente, se la creen y se sienten importantes y sienten que sus escritos son lo máximo y se vuelven muy exigentes, incluso incómodos, pues. Pero Javier Valdés era todo lo contrario, era un hombre muy generoso, muy comprensible, trabajabas con él siempre con humor, incluso siempre bromeando, siempre riéndose. Tú lo veías a Javier Valdés, incluso lo platicábamos entre los compañeros editores, tú veías a Javier Valdés y no te imaginabas que ese hombre robusto, lleno de encanto, de risa, lleno de palabras siempre graciosas, cubriera un aspecto tan terrible de la realidad nacional. En la presentación que escribes, una presentación muy, muy brillante, muy ordenada, además, que da muchas pistas para entender la obra de Javier, gracias, cuentas cómo el proceso final de la fabricación del libro, ¿no? Le mandas a él la foto, la portada con su foto, ¿no? Así es. Sí, esto era una práctica común con Javier Valdés Cárdenas. Todo el tiempo jugábamos, todo el tiempo estábamos echando relajo, nos divertíamos a pesar de la seriedad del trabajo. El trabajo lo hacíamos muy seriamente, muy profesionalmente, pero con Javier había mucha parte lúdica. Entonces, una vez que estaba terminada la obra, le mandábamos de los interiores que le conocemos, que son las páginas del libro, y la cubierta, que es todo lo que es el forro del libro. Entonces le decíamos, Javier, por favor, nos urge que nos firmes, nos des tu visto bueno, porque ya va la foto tuya ahí en la cubierta, los textos de la cuarta de forros, tu ficha y la portada. Entonces le mandábamos a Javier Valdés la cubierta del libro con la pequeña cualidad o característica que en lugar de su foto, que le pedíamos con antelación, le poníamos, por ejemplo, una de Brad Pitt. Y entonces dejábamos un par de minutos y de inmediato le marcábamos, oye, Javier, ¿qué te pareció? Y lo primero que escuchábamos era su franca risotada. ¡Ah, cabrones! Ya ni la chingan. ¿Qué? Pues te mejora, Javier, te va a ir mejor, así vas a vender más. Y eran esas bromas muy, muy seguidas y muy frecuentes con Javier Valdés, ¿no?
Por ejemplo, cuando yo lo veía que llegaba a la Ciudad de México para hacer ruedas de prensa y todo eso, se quejaba mucho de mí con las compañeras de prensa. Decía, bueno, yo creo que tienen que tener mucho cuidado con César porque es muy peligroso. Hay que llamar a la Sociedad Protectora de Animales para que se haga cargo de él. Y hacía ese tipo de bromas que hacían el trabajo más ligero, más sencillo, y pues nos jodíamos todo el tiempo, pero llegamos a establecer una relación de muchísimo cariño. ¿Cómo te explicas tú, César, que siendo la materia de su trabajo tan dramática, tan terrible, tan llena de sangre como lo dices en el libro, él pudiera conservar esa espontaneidad y ese sentido del humor? Yo creo y lo atribuyo a que él en esencia era un hombre muy generoso. Javier Valdés era un hombre profundamente generoso. Cuando llegaba a visitarnos a la editorial nos llevaba dulces. Nos llevaba dulces de ahí de Culiacán, las coyotas famosas. Pues un postre, quizás con una tortilla de harina. Una tortilla de harina con caña cajeta, de azúcar. Así ¿no? es, sí. Entonces llegaba con un detalle, un llavero de la zona, una playera. Y también sé que a la misma gente de Culiacán ayudaba de una manera muy desinteresada. Era un hombre muy generoso. Entonces eso explica que tuviera también ese amor por la vida, ese amor por la camaradería, porque era amigo de muchas personas. Mucha gente lo llegó a querer sin conocerlo. Y como todo mundo sabe, la gente le contaba sus cosas, la gente se acercaba a él porque tenía esa confianza, pensaba en él como una persona que posiblemente pudiera ayudar a localizar a sus muertos. ¿Dirías tú que tenía un oído privilegiado también? Sí lo tenía, porque si uno atiende sus trabajos periodísticos, se va a dar uno cuenta de que además de conocer el oficio y de estar en el momento preciso y de escribirlo muy bien, cuando él se acerca al ser humano desposeído, al ser humano al que le matan un familiar o a la madre que está en búsqueda de su hijo levantado, sabe distinguir ese dolor, ese sentimiento, esa amargura, y lo traza de una manera realmente conmovedora e inolvidable. Hay un caso que también, como anecdótico, a veces editores externos que les tocaba darle una pasada a las pruebas de imprenta, me decían abiertamente, había ocasiones en que dejaba un poco el libro y se me salían las lágrimas. Tenía que respirar un poco, tenía que airearme un poco, porque lo que cuenta es muy duro, es muy trágico y dolorosamente cierto. ¿Y cómo un libro, una serie de libros en este caso, no solamente tan duros, puede tener lectores? Porque hablan de una realidad, porque hablan de este país que se está cayendo en pedazos, porque es un México muy, muy, muy lastimado, y es un México que Javier rescata para decirle a la sociedad, esto también es nuestro país. Y los lectores que no solo estudiantes de periodismo o politólogos o interesados en esto de los temas de narcotráfico se enganchan, no es solo por el dato o por la aportación del texto periodístico, sino por la forma en que él se va ganando a sus lectores como cómplices, confesándoles la vida de estos seres humanos. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí. Ya ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el editor César Ramos. Vamos a escuchar una segunda fragmento de la entrevista que tuvimos con Javier Valdés. ¿Te parece, César? Sí. Que la gente está harta de leer tantos muertos en esta semana, tantos muertos este día, tantos muertos este mes, que nosotros con este tratamiento epidérmico, frívolo y a veces irresponsable de la información, contribuimos al hartazgo, a la deshumanización. Una reflexión autocrítica de Así es. el ejercicio del periodismo como se practica en México, ¿no? Sí, así es. Y muy interesante porque habla de que sí, en ocasiones se frivoliza la información. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del primer libro que hicimos con Javier Valdés Cárdenas, que fue Mis Narco. Nosotros habíamos atendido lo que estaba ocurriendo con el fenómeno del narcotráfico en esos años, estamos hablando del 2008, 2009, y por ejemplo en Colombia estaban magnificadas las fantásticas, que eran las mujeres de los narcos que se operaban, que salían con vestidos entallados, las Barbies, así es, y que eran preocupaciones reales de mujeres para pertenecer a ese grupo, ¿no? de gente de poder.
En México hubo una repercusión y curiosamente por esos días una señorita que ganó un certamen de belleza, de inmediato se le conectó con un narco y al poco tiempo fueron detenidos por la policía. Nosotros ya veníamos pensando con Javier qué era lo que queríamos y queríamos un libro sobre las mujeres, pero no las mujeres amantes, esposas, novias de los narcos. Queríamos saber cómo eran sus madres, cómo eran sus hermanas, cómo eran las mismas narcas, o cómo eran las mujeres policías, o cómo eran aquellas mujeres que por los daños colaterales que tanto se mencionaron, habían perdido un hermano, o habían sido heridas, o habían sido lastimadas incluso por los narcos. Entonces, con ese libro, Javier Valdés abre una brecha, ¿no?, donde nos permite asomarnos al mundo no solo femenino, sino al mundo de los seres humanos cercanos al narco, pero sí desde la perspectiva de la mujer. Entonces ahí fue como el inicio de nuestra relación editorial. En tu presentación tú dices, Javier construye sus relatos en torno a 3 ejes, ¿no? Así es. El primero de ellos es la mujer, el segundo son los niños y el tercero la desintegración familiar. Así es. ¿Se puede contar el mundo del narco desde esa visión, digamos, horizontal? Sí, sí, es bien interesante porque para hacer la antología, obviamente, son muchos los temas. El tema en sí es el narco, ¿no? El poder del narco y cómo va tomando esas otras vertientes, el poder, la policía, los ministerios públicos, la gente. Pero Javier Valdés, consciente de eso y con toda esa información, decía, bueno, pero hay algo que nos toca a todos como seres humanos. Entonces se ocupa de la mujer, hizo 2 libros sobre niños, Los morros del narco y Huérfanos del narco, y en esos también se ve todo lo que es la destrucción de la familia, del núcleo familiar. Él era un padre amoroso, un padre responsable, un padre muy conectado con sus hijos. Entonces yo creo que esas preocupaciones también se veían en su trabajo periodístico. Los encuentros que tiene, por ejemplo, con los niños, pueden ser realmente conmovedores porque los retrata a partir de cómo los ve su mamá, por ejemplo. Hay un caso que viene en el libro de que habla de un niño que ya no habla, ¿no?, valga la redundancia, de un niño que no está entendiendo cabalmente lo que sucedió con su padre, pero sí siente la desaparición. O hay el caso de este joven normalista de Ayotzinapa que fue ejecutado y muerto de una manera horrible y que deja a un huérfano, ¿sí? Entonces Javier se acerca a la familia de este normalista y hace un retrato conmovedor de cómo a partir de la fractura también hay que esperar a que llegue ese niño y tratar de darle otras bases para que salga adelante. Entonces estos son puntos esenciales en la obra de Javier Valdés. ¿Tú dirías que esta forma de aproximarse al fenómeno desde abajo deja de lado el mundo de las relaciones entre el narco y el poder, o el narco y los empresarios? No, yo creo que esto, al contrario, es una respuesta, una consecuencia. Hay, como bien dices, esa relación del narco, del poder, el narco y los empresarios. ¿Y cuáles son las secuelas? La violencia, la desintegración familiar, la orfandad, y estos pobres niños y estas pobres madres y mujeres que buscan a sus seres queridos y sin ninguna respuesta. Entonces es una advertencia para saber que hay gente que necesita ser atendida. El narco en México es un fenómeno avasallador, ¿no? Sí. Estamos hablando de que económicamente se generan alrededor de 65,000 millones de dólares de ganancias por el narcotráfico y se emplean, según declaraciones del mismo ejército, alrededor de 450,000 personas. Sí. Es imposible escapar a ese fenómeno del narco. Pero sin embargo, diera la impresión de que solo Javier ha contado esa parte del mundo del narco con esa sensibilidad humana, digamos. Así es. Sí, eso es lo que le dio mucha relevancia a Javier Valdés, porque como decíamos anteriormente, si hay datos, si hay cifras, si hay un ejecutómetro, si hay reportajes, si hay análisis, incluso hay análisis académicos muy acertados en torno al narcotráfico, pero Javier Valdés Cárdenas dijo, a ver, vamos a detenernos un poco. Yo quiero hablar con esa mamá que me encontré en el monte y que es una rastreadora. ¿Qué está haciendo aquí? ¿A quién busca? O quiero hablar con esa madre de familia que se despidió de su esposo a las 5 o 6 de la mañana porque era repartidor de pan en una compañía y ya no lo volvió a ver después de 3, 6, 9 meses. Quiero hablar con ese hermano, ¿sí?,
que habló con el narcotraficante y le ofreció cambiar su vida por la de su hermano. Quiero hablar con esa persona que se salvó de milagro de una ejecución. Y entonces Javier Valdés marca una diferencia con otros periodistas, porque entonces sí ofrece nombres, edades, circunstancias de personas que nadie había atendido. Le da voz y una voz fuerte, conmovedora y terrible a los desposeídos. Esa es una gran diferencia. El periodismo es un oficio de lo inmediato, César. Sí. Y con frecuencia riñe con la literatura. Así es. ¿Tú crees que la prosa de Javier está peleada con un estilo mucho más cultivado? No, al contrario, yo creo que, por ejemplo, la prosa de Javier Valdés, que es mejor conforme avanzan sus libros, porque tiene mucho más dominio, es más enérgica, es más potente, más frontal, más directa, pero al mismo tiempo con una gran carga de sensibilidad, puede leerse incluso como literatura, no vamos lejos. El premio Nobel de Literatura anterior a Bob Dylan fue para esta periodista Svetlana Alexievich, y que son libros portentosos que de alguna manera es darle voz también a los desposeídos, tanto en Rusia como en Bielorrusia, como en Afganistán, en fin. Y en el caso de Javier es también retomar esas voces, ¿no? Retomar esos espacios fracturados de la sociedad y darle voces a aquellos que están llenos de sangre, llenos de lodo, llenos de amargura. ¿Te parece, César, si vamos a una pequeña pausa? Sí. Los invitamos a que sigan con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Regresamos al último segmento de este cruce de palabras con el editor César Ramos. Estamos conversando sobre el periodista y escritor Javier Valdés. ¿Te parece si escuchamos un último fragmento de la entrevista que tuvimos con Javier? De repente te emocionas, traes una buena historia y te enteras que no puedes publicarlo, que tienes que rasurarle parte del tuétano, porque si publicas todo lo que traes, te acercas a una condición de peligro, ¿no? Es una forma de reportear el narco, ¿no? La autocensura también es sobrevivencia. Un peligro del que Javier no escapó. Sí, y es muy doloroso, y es también esas frases duelen más, porque fíjate que curiosamente en este libro hay una historia que cuenta Javier sobre un periodista. Es un periodista de Hermosillo. El texto de este trabajo se llama No me dejes abajo. Y la dedicatoria de Javier dice: a ti, vato, porque te la debía, porque era un amigo de él, de contar su historia. Y es muy coincidente con lo que le pasa a Javier. Es un periodista que de repente está cubriendo la nota, está tomando riesgos, se está acercando a la zona de peligro y la cruza. Entonces tiene que abandonar Culiacán, luego tiene que regresar, se va a su natal Hermosillo, regresa, en fin, en esos ires y venires es ejecutado. Y es un caso muy parecido al de Javier, ¿no? Hay un momento en el libro, en el último texto de Javier, que aparece inédito, donde nos habla de una colega, de una periodista que se retira y se casa con un militar. Pero le dice: Javiercito, si yo sé que te quieren hacer algo, si yo sé que te quieren matar, te aviso para que te peles, ¿no? Entonces, abusado, Javiercito. Y ella se encarga de venderle cosméticos y cosas así para las esposas o amantes o novias de los narcos y de los militares. Y resulta que a la que ejecutan primero es a ella y a su esposo. Y eso lo cuenta Javier en ese texto. Y esas historias de ejecución después se vuelven su historia. Por eso es que es tan doloroso y escuchar y vuelve a resonar eso otra vez, porque esa temeridad o ese riesgo, pero también esa congruencia de decir, hacer y escribir, es lo que lo llevó a la muerte. Pero Javier no se quiso ir de Culiacán, siguió escribiendo para el semanario Río 12, que fundó, y siguió siendo corresponsal de La Jornada. Sí, así es. ¿Tú tienes idea de por qué no se quiso ir? Por su familia, creo, por no dejar a su familia, porque no podía... le había costado trabajo hacer su casa, le había costado trabajo construir una familia, ver crecer a su familia, estudiar, sus hijos, en fin. Su hija se acababa de casar, entonces era un arraigo que tenía con su familia
Y yo creo que el ofrecimiento para que saliera, pues, era al principio para él, ¿no? O si era para su familia, es muy difícil abandonar todo lo que se ha construido. Y también es muy difícil, creo yo, que para una persona tan comprometida como él con el periodismo, con su trabajo, con su temeridad, pero también con esa sensibilidad, era un poco como dejar huérfanos también a muchos amigos que se acercaban para pedirle su opinión, que se acercaban para contarle sus historias, sus penas, sus tragedias, y que él convertía en trabajo periodístico. ¿Tú dirías, César, que ese trabajo sigue siendo vigente, sigue teniendo actualidad? Porque uno de los problemas a veces con el periodismo es que tiene fecha de caducidad. Así es. No, yo creo que al contrario, con el trabajo de Javier Valdés Cárdenas, incluso uno puede atenderlo como lecciones de periodismo. ¿Cómo puede uno acercarse a la gente? ¿Cómo puede hacer uno los retratos de esa gente? Voy a decir una cosa que no tiene, digamos, mejor dicho, con la debida proporción, A Sangre Fría de Truman Capote, que inicia con una investigación de un asesinato y tiene esa trascendencia por el trato, valga la redundancia, que le da a los personajes. Con Javier ocurre lo mismo. Se ocupa de personajes, en este caso víctimas en su mayoría, y ofrece rostros que son los de miles de personas en Culiacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en la Ciudad de México, en el Estado de México, hombres, mujeres, ¿no?, que nutren lo que son los feminicidios, que nutren lo que son los daños colaterales. Entonces tendrá esa relevancia porque es una parte de ese México, México bronco, de ese México resentido, de ese México hecho pedazos, pero también de ese México que necesita una esperanza y necesita periodistas como Javier Valdés para que nos digan lo que está pasando. Cuando se asesina a un periodista se está tratando de silenciar un hecho. Así es. ¿Tú crees que leer su obra es una forma de rendirle homenaje? Así es, sí, por eso el subtítulo de Periodismo escrito con sangre es Antología periodística, textos que ninguna bala podrá callar, porque aquí queda el trabajo, y que el trabajo será ejemplo de muchos periodistas. Comentas algo que es muy importante. Cuando se mata un periodista, sí se mata pues esta razón de ser y de existir, pero también es un poco atentar contra otros periodistas, y eso es lo que duele, ¿sí? Porque hay una indolencia por parte de la autoridad, hay una indiferencia, y eso es lo que duele y lastima a nivel sociedad. Y con la muerte de Javier Valdés, aunque esto llegó y tiene resonancia internacional, ya son más de 3 meses y no se tienen noticias. César, tú que fuiste además de su editor, su amigo, ¿cómo le hacía Javier para vivir en medio de tanto dolor y para trabajar en medio de tantas noticias catastróficas? Pues lo sufría también, o sea, tenía esa parte amable, bonachona, lúdica, todo el tiempo jugar, decir palabrotas, bromear, pero también tenía esa parte lúdica, esa parte amarga, esa parte de preocupación, porque sabía los terrenos que pisaba. Yo creo que también muy en su personalidad, muy en su contexto, en su entorno, llegaba la tarde, noche, en que estaba solo, se encontraba solo, y latía por ahí quizá alguna esencia de angustia, de preocupación y miedo, porque es inevitable no tener miedo ante esta sociedad y ante lo que pasa con el narcotráfico. ¿Y crees que el escribir haya sido una forma de exorcizar esos demonios? Así es, era su forma de responder a esa realidad, era su forma de dar la noticia, de ofrecer una verdad, de ofrecer un testimonio. Era su forma, como lo hemos dicho, de darle voz a quien nadie se ha ocupado de ellos, porque les duele, porque están ensangrentados, porque están muertos, por muchas circunstancias. La muerte de Javier fue como un campanazo en el mundo periodístico. Sí. No es la primera, ni desgraciadamente la última. Sin embargo, no ha habido una respuesta del gremio periodístico ante esos asesinatos como la hubo con la muerte de Javier. ¿Cómo te lo explicas tú eso? Lamentablemente, por las circunstancias del país, esto se ha vuelto una práctica común. Entonces muere un periodista, muere un ciudadano, muere un comunicador, muere un fotógrafo, duele, lastima, pero los mismos sucesos, los mismos acontecimientos van empujando a las personas y ya no se puede uno quedar o detenerse en eso. Entonces el olvido tiene mucho que ver,
Por eso es importante mantener estos libros que circulen, por eso es importante decirle a la gente que hay un periodismo muy comprometido, muy valiente, muy tenaz, y que aunque a veces a los periodistas se les mate, pues el trabajo siempre dignifica y su trabajo es valioso. César, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. No, muchísimas gracias Y a ti, ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.